Entonces, vayamos ahora con este siguiente punto. Vamos ahora a hablar de la masa isotópica promedio, lo que te había dicho, ¿no? O sea, yo sé, y tú sabes ahora, ¿ya? A ver, ¿cómo sacarías tú la masa del cloro que va en la tabla periódica? A ver, alguien que me diga, ¿cómo sacarías tú la masa del cloro que va en la tabla periódica? Con el promedio ponderado. Promedio ponderado, perfecto. ¿El promedio ponderado de quiénes o de qué? De sus dos masas. De sus masas, claro. En este caso del cloro de sus dos masas, ¿cierto? Si fueran más isótopos, todos los que hubieran, ¿cierto? Entonces, eso, ¿ya? Ya no lo voy a hacer. Eso ya lo hicieron los científicos a lo largo de los años. Eso ya fue calculado, ¿ya? Y como ya fue calculado, entonces lo que vamos nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la tabla periódica y verificar cuál es el peso atómico, que es lo que tiene cada una de estas especies, ¿ya? Hay cuatro que hay que memorizar, porque casi nunca van a ser dato en los exámenes de admisión, o por lo menos a nivel preuniversitario no te lo van a dar de dato, porque se entiende que eso tú lo conoces al revés y al derecho, ¿ya? ¿Quiénes son ellos? Te los muestro acá. Son de estos elementos, el chon, ¿ya? Chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La masa atómica del carbono es igual a 12. Masa atómica del hidrógeno, 1. Masa atómica del oxígeno, 16. Masa atómica del nitrógeno, 14. ¿Ya? Entonces, te estoy diciendo 12, 14, 16 o 1, ¿qué cosa? ¿Qué unidades tiene? UMA. UMA, ¿correcto? ¿Y qué cosa es UMA? Unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Esos numeritos, esos numeritos tienen que ser regla, tienen que ser ley para ti. Te los tienes que saber al revés y al derecho. Si te puedes conocer más, mejor. Yo le digo, los alumnos tienden a conocerse, o sea, hacen tantos ejercicios que ya se aprenden de memoria esos pesos atómicos. Y es bueno, porque ya se ha dado en alguna ocasión, en algún examen de admisión, ¿ya? Que dieron equivocadamente el valor del peso atómico. Y el alumno que se confió en el valor del peso atómico porque no lo había memorizado, utilizó ese peso atómico y no daba con la clave. Entonces imagínate que no des con la clave de algo que tú sabes bastante bien en el examen de admisión, te pones recontra nervioso y te pones a revisar y hacer y a rehacer y ahí es donde pierdes tiempo. Otros alumnos ni siquiera se dieron cuenta de eso, porque como ellos ya habían memorizado cuál era el peso atómico, simplemente utilizaron el que se había memorizado y llegaron a la respuesta. ¿De acuerdo? El examen de admisión no te permite tabla periódica, el único en el que te permiten calculadores es el examen UNI, así que hay muchas cosas que tienes que saber de memoria. Entonces, la masa isotópica promedio, o también conocida como masa atómica o peso atómico, ¿ya? Es el que va en la tabla periódica. Profe, el profesor a mí me ha dicho que eso no debe llamarse peso atómico. Sí, papá lindo, o sea, mira, cuando tú estás frente al examen de admisión, ¿ya? En el examen de admisión, nadie te va a juzgar si tú lo llamas masa atómica o peso atómico. Nadie te va a juzgar si tú lo llamas masa atómica o peso atómico. Lo correcto debería ser llamarlo masa atómica, ¿ya? Pero está muy arraigado en química que se le llame peso atómico. En los libros antiguos, cuando estudiaba yo, papá, mamá, química, ¿ya? Aparecía el término peso atómico y entonces se ha mantenido así. Pero peso atómico, si queremos ser estrictos, peso no es lo mismo que masa, porque tú recuerdas que físicamente peso y masa no es lo mismo, ¿ya? Sin embargo, como está arraigado el término peso atómico, se sigue utilizando de manera indiferente el término peso atómico, que es algo que no debería darse, ¿de acuerdo? Ahora, a nivel de examen de admisión, a veces escriben peso atómico o a veces escriben masa atómica. Tú no te compliques la vida. La idea que tú sepas es que ese numerito es un numerito que tú lo puedes ubicar en la tabla periódica
y que tiene esta expresión. Por ejemplo, el carbono, 12 UMA, el hidrógeno, 1 UMA, el oxígeno, 16 UMA, el nitrógeno, 14 UMA. Yo siempre voy a utilizar MA, que significa masa atómica, ¿ya? Pero si tú encuentras, por ejemplo, en los problemas, en los libros, PA significa peso atómico y no está mal. Puedes encontrar peso atómico del carbono igual a 12 UMA. Ya se refiere a lo mismo. Se refiere al peso que debe ir en la tabla periódica. La idea es que tú sepas a qué se refiere, ¿ya? Y que por ahí puedas tener la capacidad de memorizar la mayor cantidad de ellos. Cuanto tú puedes memorizar la mayor cantidad de ellos, te va a dar la seguridad de que tú no necesitas un dato para empezar a resolver un ejercicio. Entonces, ¿de quiénes debemos conocer los pesos atómicos? Lo debemos conocer de 4 elementos, del chon, ¿ya? ¿Quién es el chon? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Te pregunto, Ariana, ¿cuál es la masa atómica del carbono? Ariana, masa atómica del carbono. 12. 12. ¿12 qué? UMA. 12 UMA. Ya, Ángelo, masa atómica del hidrógeno. 16 UMA. Del hidrógeno. Hidrógeno. Un UMA. Un UMA. Perfecto. Carla, masa atómica del oxígeno. ¿Cuánto vale? 16 UMA. 16 UMA. Andrea, masa atómica del nitrógeno. ¿Cuánto vale? 14 UMA. 14 UMA. Perfecto. 14 UMA. Perfecto. Entonces, eso es lo que tú tienes que saber. Hasta el momento, ojo, hasta el momento, ya hemos visto mol, masa, unidad de masa atómica, la masa isotópica, cómo calcular la masa isotópica promedio, y de todo eso, ya estamos viendo que lo que importa al final es la masa atómica que va en la tabla periódica. Eso es algo que es vital, que lo tienes que saber al revés y al derecho. Ahora, el peso fórmula o peso molecular. Ojo, tú recuerda que nosotros acabamos de memorizar masas atómicas. ¿De quiénes? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Otra vueltita, ¿ya? Rafaela, ¿ya? Masa atómica del carbono, ¿cuánto vale? Rafaela. Disculpe, profesor, tuve algunos problemas para ingresar y no pude anotar. Masa atómica del carbono, 12 UMA, ¿ya? Tomen nota. Muy bien, gracias Rafaela, tienes razón, tienen que anotarlo. Ana Paula, masa atómica del hidrógeno, ¿cuánto vale? 1. Un UMA, perfecto, ¿ya? Leslie, masa atómica del oxígeno, ¿cuánto vale? Leslie. Carlos, masa atómica del oxígeno, ¿cuánto vale? 16. 16 UMA, perfecto. Y aquí tenemos por aquí a Ángelo o Luana, nos falta Luana. Luana, masa atómica del nitrógeno, ¿cuánto es? Luanita se nos ha escapado. Ya. Carlos, completa. Masa atómica del nitrógeno, ¿cuánto vale? 14. 14 UMA. Ya. Entonces, mira, tú para calcular el peso fórmula vas a hacer algo recontra sencillo, recontra fácil, ¿ya? Vas a sumar los pesos atómicos de todos los átomos que estén acá, ¿ya? Peso fórmula. ¿El carbono cuánto pesa? Rapidito, necesito que todos participen. Carbono, ¿cuánto pesa? 12. Más 4 del hidrógeno, 12 más 4, 16. 16. ¿Estamos? ¿Sí? Amoníaco, NH3, peso fórmula. ¿El nitrógeno cuánto pesa? 14. 12. ¿Y el hidrógeno? 17. 17. 17. Perfecto. El agüita, H2O, ¿el oxígeno cuánto pesa? 16. 16 más 2 del hidrógeno, 18. 18 UMA, ¿de acuerdo? Tengo, imagínate, al eteno, ¿ya? Al etileno, peso fórmula, ¿cuánto sería? ¿El carbono cuánto pesa? 12. 12 por 2, 24. 24. 4 más 4 del hidrógeno, 28. 28.
28 UMA. Te la pongo más complicada. Dióxido de carbono, peso fórmula. ¿Cuánto es el peso fórmula aquí? Tú sol- 44. 44. El oxígeno pesa 16 por 2, 32, más 12 del carbono, 44. ¿Ya? La matemática está del lado de ustedes, chicos. Yo soy bastante rápido con la matemática, pero también les he dicho que soy recontra malo con las matemáticas, ¿ya? Por eso yo siempre me inventaba un montón de cosas para hacerme la vida más fácil en las matemáticas, porque siempre estaba complicado, ¿ya? Entonces, pero tienen que ser rápidos, tienen que operar recontra rápido, ¿ya? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, NO2, peso fórmula del NO2, del dióxido de nitrógeno, 46. 46. El oxígeno 16 por 2, 32, más 14 del carbono, perdón, del nitrógeno me da 46 U. ¿De acuerdo? Entonces, así van sacando los pesos fórmulas. Ahora, te complica un poco más la vida. H2CO3. ¿Cuál es el peso fórmula de este señor? 62. 62, claro, 62 UMA. ¿Cómo lograste ese 62 UMA? Lo lograste porque el oxígeno pesa 16 por 3, 48, más 12 del carbono, 60, más 2 del hidrógeno, 62. Ya, listo, con esto, HNO3, ¿cuál es el peso fórmula? Caliente, caliente, pero no es 53. 63. 63, claro, 63 UMA. El oxígeno pesa 16 por 3, 48, más 14 del nitrógeno, 62, más 1 del hidrógeno, 63. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ustedes van sacando los pesos fórmulas. Profesor, a mí me han dicho que se llama peso molecular. Ya. Profe, y a mí me han dicho que eso ya se llama masa molar. Ya. Hay que tener cuidado. Mira, si es que tú tomas en cuenta, cada uno de lo que yo te estoy mostrando son fórmulas, ¿ya? Son fórmulas químicas. Por lo tanto, lo que te estoy dando yo como dato es el peso que tendría la fórmula química, ¿cierto? La unidad fórmula de esa sustancia. ¿Por qué no siempre es bueno llamarlo peso molecular? Porque peso molecular hace referencia a moléculas y no siempre yo hablo de una molécula. Profe, ¿cómo es eso? Porque, por ejemplo, si yo te hablo de este señor, el carbonato de calcio, calcio CO3, ¿ya? Tú podrás decir, el oxígeno pesa 16 por 3, 48, más 12, 60, y más 40 del calcio me da 100 UMA, más 40 del calcio, 100 UMA. Este es su peso molecular. ¿Me puedes volver a explicar? Profe, yo puedo llamarle peso molecular a esto no le pueden llamar peso molecular. ¿Por qué no le puedo llamar peso molecular? Porque aquí está presente el calcio y el calcio es un metal. Y cuando están presentes los metales, los compuestos son iónicos. Y los compuestos iónicos no forman moléculas. Entonces, como no forman moléculas, no puedes estrictamente llamarle peso molecular. Pero para que no te hagas rollo si es molécula o no molécula, lo llamas peso fórmula. Y es correcto porque le estás dando el peso de la fórmula o de la unidad fórmula de una sustancia química. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que tú no te hagas rollo, llámalo siempre peso fórmula. ¿Ya? Pero si quieres llamarlo peso molecular, tienes que asegurarte de que las sustancias sean moleculares, o sea, que sean moléculas que tengan enlace covalente. Para quitarnos ese problema de encima, ¿ya? Es que se utiliza el concepto de masa molar, que lo veremos un poquito más adelante. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario? ¿Todo bien? A ver, dedito arriba para saber si todo va bien, chicos. ¿Todo bien? Profe, yo no entendí la parte de cómo multiplica, esa parte no entendí. Multiplicar, ¿cuál multiplicar, Luanita? ¿Acá? Ajá. Acá, mira, a ver, ¿el carbono cuánto pesa? Espera que se conectamos. Acá está. Carbono pesa 12. Mira, ahí está. 12. Y multiplicado por 2 me da 24.
más 4 de hidrógeno, 24 más 4. 4 más 4, 28. Ahí está el 28. ¿Te das cuenta? Acá, por ejemplo, mira, acá, aquí, fíjate. El oxígeno, ¿cuánto pesa? Oxígeno Saca. pesa 16. 16, perfecto, pesa 16. Y 16 por 3, ¿cuánto me da? 16 por 3. 16 por 3, 48 48, ¿ya? Más 12 del carbono, más 12 del carbono. 48 más 12, porque acá tiene que sumar el 12 del carbono, ¿no? 48, 12, 50. 60. 50 no, 48 más 12 es 60. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Y más 2 del hidrógeno que lo tienes al costadito. Pues eso sería 62. Ahí está el 62, ¿te das cuenta? Es lo que hemos hecho. O Mm, sea, a cada numerito o a cada masa atómica le hemos multiplicado por el subíndice y con eso ya tenemos el peso parcial y luego del peso parcial ya tenemos el peso total. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, hasta ahí tú ya puedes ir calculando. ¿Ya? Igual les voy a dejar el enlace de algún video en donde nosotros ya hemos hecho estos cálculos para que ustedes lo vean con mucho más detalle y practiquen. Pero aquí, por lo que estoy viendo, Luanita, es más un tema de matemática que un tema de química, ¿ya? Así que hay que practicar un poquito más la matemática. Multiplicaciones rapidísimas y con eso te vuelves una recontra monstruita en temas de operaciones matemáticas. Mol de átomos, mol de moléculas, ¿ya? ¿Qué cosa es un mol de átomos? Al ojo, ya lo hemos visto. Lo hemos repasado y lo hemos mencionado 40 veces, creo, 41 veces. ¿Qué es un mol de átomos? 6. 6,02 por 10 a la 23 hablamos. O sea, mm, cuando yo te hablo de un mol de átomos, es 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿ya? Y ese mol de átomos tiene exactamente la masa atómica expresada en gramos. Profe, ¿y cómo es eso? Ya, mira. Si yo te hablo, por ejemplo, del carbono y te digo que tengo un mol de átomos de carbono, ¿ya? Un mol de átomos de carbono tiene una masa atómica de 12 UMA, ¿ya? Entonces, su equivalente son 12 gramos, o sea, la misma masa atómica, pero ya no en UMA, sino en gramos. Y esto va a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿de acuerdo? Para que lo tengas en cuenta, ¿ya? Imagínate que yo te diga, oye, tengo un mol de oxígeno, ¿ya? ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno, chicos? 16. 16. Entonces, un mol de oxígeno, masa atómica igual a 16. Ya. Entonces, un mol debe tener 16 gramos. ¿Ya? Pero este mol también debe tener 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿De quién? De oxígeno. ¿Ya? Siendo recontra críticos. Imagínate que yo te digo, tengo 2 mol de, aquí le he puesto, 2 mol de nitrógeno. ¿Cuál es la masa atómica del nitrógeno, chicos? 14. 14 UMA, ¿ya? Entonces, una mol, ¿cuántos gramos debería tener? Una mol, 12 gramos. 14. 14. 14 gramos. Una mol debería tener 14 gramos. ¿Pero de cuántas mol estamos hablando acá? De Pues 2. sería, profe, Por entonces sería 28. 28 gramos. 8 gramos, perfecto. Y su equivalente tendría que ser el doble de átomos, ¿no? Porque no puede ser esto. ¿Cuánto sería el doble? 12, 12,02 pero, pero 12,04 por 10 a la 23. átomos, en este caso de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así calcularías tú la mol de átomos. Ahora, pero si nosotros hablamos de una mol
de moléculas, ¿ya? Una mol de moléculas es lo mismo, solamente que expresado en términos de moléculas. Ejemplo, imagínate que yo te digo, tengo un mol, ¿ya? Tengo un mol de metano CH4. ¿Me ayudas con su peso fórmula, por favor? ¿Cuál es el peso fórmula del metano? 16. 16 UMA. Perfecto. Entonces tú vas a decir, si yo tengo el metano, cuyo peso fórmula es 16, una mol, su equivalente es 16 gramos. ¿Ya? ¿Y cuántas moléculas voy a encontrar ahí? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Profe, ¿ya no es átomos? No, papá lindo, porque átomos es cuando yo hablo de elementos químicos. Acá yo estoy hablando de compuestos químicos, por eso no puedo hablar de átomos, tengo que hablar de moléculas, ¿ya? Pongo otro ejemplo acá. Imagínate que yo te digo, oye, tengo 2 mol de agüita H2O, ¿ya? Tengo 2 mol de agüita. O para hacerlo un poquito, para poder ayudarnos con el ejemplo un poquito más adelante. Tengo 2 mol de amoníaco NH3. ¿Cuál es el peso fórmula del amoníaco, chicos? A ver, ayúdenme. 17 UMA. 17,1. Muy bien. Entonces, una mol de amoníaco debería tener 17 gramos, ¿cierto? Una mol. Pero como acá hablamos de 2 mol, ¿de cuánto estamos hablando? 34 gramos. 34 gramos de amoníaco, ¿ya? Y en moléculas, ¿cuánto sería? El doble, ¿cierto? ¿Cuánto es el doble? 12,04 por 10 a la 23. 12,04 por 10 a la 23, ¿qué cosa? En este caso, moléculas, ¿ya? Un último caso. Imagínate que yo te digo, tengo media mol de agüita H2O, ¿ya? ¿Cuál es el peso fórmula del agua, chicos? 18 UMA. 18. Entonces, peso fórmula es igual a 18 UMA. 16 del oxígeno más 2 del hidrógeno, 18. ¿Ya? Entonces, de acá tú vas a decir, una mol tiene 18 gramos, media mol, Entonces sería 18, 9. 9 gramos. 9 gramos, ¿de acuerdo? Y su equivalente en moléculas, ¿cuánto sería? Te creo. 3,01 por 10 a la 23 moléculas. 3,01 por 10 a la 23 moléculas. A la 10 a la 23 moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, recontra sencillo. Hasta este capítulo y posiblemente algunos otros capítulos, ¿ya? Estaremos trabajando de esta manera, con regla de 3 simples. En química a mí me gusta trabajar mucho con regla de 3 simples y no con fórmulas, porque lo que ocurre es que si tú te olvidas de la fórmula, terminas malogrando el ejercicio. En el examen de admisión, en tu cabeza tú debes tener muchísimas fórmulas, muchísima información y todos somos humanos. Se te puede olvidar alguna fórmula y eso te puede generar algún problema luego para que puedas resolver un ejercicio que es relativamente fácil. Entonces, eso te lo puede haber dicho muchísimas veces, me lo decía a mí mi profesor de geometría, ¿ya? Si es que tú sabes cómo demostrar un teorema, nunca vas a necesitar aprenderte de memoria el teorema, porque vas a poder demostrarlo y vas a poder hacerlo fácilmente. Es lo mismo que yo te repito a ti. Tú no necesitas conocer una fórmula, necesitas saber cómo puedes obtenerlo y ya luego con el uso te vas a dar cuenta que eso lo puedes adaptar a una fórmula y se te va a hacer mucho más fácil, pero tienes que saber cómo se halla para que luego eso no te cause problemas en el examen de admisión, ¿ya? Y acá lo que te decía, la masa molar, quiero que te fijes, porque hace un rato yo les digo, o sea, con tanto tiempo, profe, eso se llama peso molecular, profe, eso se llama masa molar, ten mucho cuidado, ¿ya? La masa molar viene a ser la masa de una mol de algo, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que yo te digo lo siguiente, quiero para el carbono, ¿cuál es la masa atómica del carbono? Ayúdame. Eso era 12, no, 12 era 12 U, perfecto. Entonces, una mol de carbono, ¿qué masa debería tener? 2, no, 12, sí. 12 gramos. 12 gramos, perfecto. Entonces, nosotros podríamos decir
que la masa molar del carbono es 12 gramos por cada mol, ¿cierto? Cada mol tiene 12 gramos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Veamos acá. Te pongo otro caso. Imagínate que yo te hablo del azufre. La masa atómica del azufre es igual a 32 UMA. Entonces te pregunto, ¿una mol de azufre qué masa debe tener? 32 ¿32 qué? gramos. Gramos. O sea, una mol de azufre tiene 32 gramos. Por lo tanto, yo diré que su masa molar, o sea, su masa por mol, debe ser 32 gramos por cada mol. ¿Ya? Te lo pongo de otra manera. Imagínate que yo te hablo del agua H2O, ¿ya? Agüita. El peso fórmula del agua. ¿Cuánto vale el peso fórmula del agua? Ayúdame. 18 gramos. 18 No, gramos. 18. 18 UMA. Uma. Perfecto. Entonces, una mol de agua, ¿qué masa debe tener? 18 gramos. 18 gramos. Entonces yo podría afirmar que la masa molar es igual a ¿qué? Es igual a 18 gramos por mol. Quiero que te fijes en este detalle. Cuando es un elemento químico, yo le llamo masa atómica. Ejemplo el carbono, ejemplo el azufre. Cuando es un compuesto químico como el agua, se le llama peso fórmula, porque esto es una fórmula química. Y se expresa en UMA y en UMA. Pero para evitarnos todo ese problema y todo ese rollo, ¿ya? Es que se ha puesto en química lo siguiente, ¿ya? Utilicemos el concepto masa molar, ¿ya? Y masa molar es exactamente esta masa, pero expresada en gramos por mol. Y te acabo de mostrar de dónde sale en cada uno de esos casos. Ocurre acá, por ejemplo, para el fósforo, su masa atómica es 31, su masa molar 31 gramos por mol. Para el calcio, su masa atómica es 40, su masa molar es 40 gramos por mol. Para la glucosa, su peso fórmula es 180 UMA, su masa molar 180 gramos por mol. Es una buena forma de cómo tú puedas llevar esto sin necesidad de estar pensando en si se llama peso fórmula, si se llama peso molecular, no. Con la masa molar, chao, a todo, y se te soluciona todo el problema, ¿ya? Hasta aquí alguna pregunta, consulta, comentario. Vamos a ver esta última parte para luego ya entrar en la última etapa a la parte teórica. ¿Hasta aquí alguna consulta? Profe, tengo una pregunta que no entendí. ¿Cuál es la diferencia entre masa molar y peso fórmula? Masa molar y peso fórmula. Perfecto, listo. Veamos acá, lo pongo de esta manera. Eh, el peso atómico del azufre vale 32, ¿ya? Póngalo a un costadito, peso atómico del azufre igual a 32, ¿ya? Entonces, voy a escribir a él, mira, al H2S. ¿Me puede decir cuánto vale su peso fórmula, por favor? 34. 30. ¿De dónde salió ese 34? Salió de sumar 32 más 2 igual a 34 UMA, ¿cierto? Mira, esto es la fórmula del sulfuro de hidrógeno. Por lo tanto, el peso fórmula es 34 UMA. Ahora, si yo te pregunto, una mol de este señor, una mol de él, del H2S, ¿qué masa debería tener? Si el peso fórmula es 34, una mol, ¿cuánto debe ser? ¿Se divide? 4, 24. 34. ¿34 qué? Gramos. Acuérdate, el mol es igualito que esto, pero ya no en UMA, sino en gramos. Entonces, si una mol de él tiene 34 gramos, yo podría decir que la masa molar es 34 gramos por cada mol. ¿Ya? Te la pongo de otra manera. Imagínate, SO2, tú Ariana, a ver, ¿cuánto vale el peso fórmula aquí? 64.
64. ¿64 qué? UMA. UMA. Ya. Si el peso fórmula es 64 UMA, significa que una mol de este señor, del SO2, ¿qué masa debe tener? 64 gramos. 64 gramos. Entonces, es correcto decir que la masa de él será 64 gramos por cada mol, ¿cierto? Eso se conoce con el nombre de masa molar. ¿Cuánto vale su masa molar? 64 gramos por cada mol. ¿Cuál es la diferencia entonces entre peso fórmula y masa molar? Que el peso fórmula se expresa en UMA y la masa molar se expresa en gramos por mol. Numéricamente es lo mismo, mira, aquí es 34, 34, 64, 64, es lo mismo. Lo que cambian son las unidades. Acá es UMA y aquí es gramos por mol. Pero ¿cómo llegas a esto? Llegas en esta secuencia. Tiqui, 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 así y tiqui, 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 tiqui por acá. ¿Ya? Veamos un último caso para todos, no solamente para Ariana, ¿ya? Para todos. Imagínate que yo tengo, y te la pongo más complicada todavía porque a este nivel tú ya has llegado a un nivel superior, un nivel unidemia. H2SO4, te recontracreo. ¿Cuánto vale el peso fórmula de él? Ayúdame. 98. 98. ¿98 qué? UMA. 98 UMA. El peso fórmula es 98 UMA. Entonces, una mol de este señor, del H2SO4, ¿qué masa debe tener? 98 gramos. 98 gramos. Por lo tanto, su masa molar, ¿a qué debería ser igual? 98 gramos por mol. 98 gramos por mol. Ahora sí, ¿ya quedó claro? Con toda sinceridad, chicos, ¿quedó claro y ahora sí? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Listo, si ya quedó claro, entonces chévere. Les comento esto ¿por qué? Porque, profe, pero si al final es lo mismo, mire, usted pone 98 acá, pone 98 gramos acá, 98 gramos, no es lo mismo. O sea, numéricamente sí, pero conceptualmente no, ¿ya? Es como si yo tomara, en el primer caso, en el H2S, tomara una molécula, yo fuera capaz de tomar una molécula de ese H2S y la pesara. ¿Cuánto me va a pesar esa única molécula de H2S? 34,1. La única molécula que yo he tomado. Pero quiero que interpretes esto, porque es muy importante que tú interpretes. Estos 34 gramos es la masa de ¿cuántas moléculas? Te recontracreo. Y ahí sí ya me voy a dormir tranquilo. Este 34 gramos que yo tengo acá es la masa de ¿cuántas moléculas? De una sola. 34 gramos es la masa de una sola molécula. De una mol de moléculas. De una mol de moléculas. 34 gramos es la masa de una mol de moléculas, porque acá dice, mira, 34 gramos es la masa de una mol de moléculas. Y una mol de moléculas, ¿cuántas moléculas son? 6,02 por 10 a la 23. ¿Te das cuenta que conceptualmente es diferente? O sea, es como si yo tomara una sola molécula, una nada más, una molécula, una molécula. Esa molécula, ¿cuánto va a pesar? 34,1. Pero si yo tomara una mol de moléculas, o sea, 6,02 por 10 a la 23 moléculas, y las pusiera en una balanza, ¿cuánto va a pesar en la balanza? 34 gramos. ¿De acuerdo? Aunque el número es el mismo, conceptualmente no es lo mismo. Y en eso se agarra UNI. Porque UNI, sobre todo yo te hablo porque nosotros somos expertos en exámenes de admisión UNI, ¿ya? UNI quiere saber si tú manejas los conceptos. UNI quiere saber si tú tienes claro los criterios teóricos, porque eso te va a dar la base para que luego cuando tú estés en la universidad tengas el pensamiento crítico y puedas discriminar entre una y otra cosa. Te pregunto, así nada más, así como patas te pregunto,
¿Sería posible que una molécula tenga 34 gramos? Con tus palabras. Sí, no, y por qué no, y por qué sí. ¿Sería posible que una molécula tenga 34 gramos? Ahí se atreve. Dedocracia, entonces. No sería posible, ¿Por qué no, Andreita? porque, o sea, una molécula es muy pequeña, no tiene suficiente masa para hacer 34 gramos. Excelente. Una molécula es muy, muy pequeñita para que tenga 34 gramos. Quiero que tú te alucines nada más en algo. ¿Alguien alguna vez ha visto cuánto pesa un caramelito? ¿Un caramelito? Un caramelo, ¿ah? Un caramelo. Yo, por ejemplo, siempre me compro mis Hals, ¿ya? Sin hacer cherry a nadie, me compro mis Hals, ¿ya? Y yo me he tomado el trabajo de ver cuánto pesa cada uno de esos caramelitos. ¿Alguien tiene idea? Dígame quién no tiene idea. Levante la mano quién no tiene idea de cuánto pesa uno de esos caramelitos. Levanta la mano quién no tiene idea. Pablo no tiene idea. ¿Ya? ¿Quién más no tiene? Tampoco. Ya. Y yo sé que el día de mañana te vas a ir a comprar uno de esos caramelitos para darme la contra y te vas a dar cuenta que uno de esos caramelitos pesa 1,5 a 2 gramos. 1,5 a 2 gramos. O sea, 2 gramos. Es un tamaño grandote. Y nosotros hablamos de 34 gramos, o sea, 17 veces eso. ¿Tú te imaginas una molécula con ese peso? No, es imposible. Como nos ha dicho Andrea, una molécula, un átomo es infinitamente pequeño, pero en vez de hablar de números tan pequeñitos, yo lo hago más sencillo y yo lo llevo a una expresión más fácil, que es hablar del UMA. Por eso, yo voy a decir, una sola molécula de él pesa 34 UMA, pero una mol de moléculas pesa 34 gramos. Numéricamente es lo mismo, pero esto es una molécula y esto es una mol de moléculas. Una sola molécula de dióxido de azufre tiene 64 gramos, pero una mol de él, o sea, 6,02 por 10 a la 23, tiene, perdón, una sola molécula tiene 64 UMA, pero una mol de molécula es 64 gramos, ¿de acuerdo? Para que veas que numéricamente es lo mismo, pero conceptualmente es diferente.